Bien, gracias. Entonces vamos a dar inicio a este curso y para eso vamos a empezar conociéndonos y para este tienen que habilitar su cámara y también vamos a hacer una lista de la asistencia. Vamos a indicar también qué es lo que vamos a hacer este día y qué es lo que podemos hacer en las clases siguientes. Pero antes entonces vamos a habilitar nuestra cámara para saber si María Gutiérrez, María Guitarra se encuentra presente, para saber si Robles Campo Alex también lo está. Están de incógnito en este momento. Esta es María Guitarra, ¿cierto? Y Robles también está presente. Vamos a pedirle a Ramírez Navarro también que habilite su cámara. Bueno, a todos, por favor, lo hemos dicho desde un principio, pero hay algunos que se resisten. Paniagua Pérez, por ejemplo, vamos a entender de que no está presente si es que no habilitan su cámara. Cuando hablo con Quintero Mendoza, está fuera de foco. Entonces, por favor, ahora sí está mejor. Vamos a seguir revisando la asistencia. Y aquí tenemos todos ellos. Estamos presentes. Que está fuera de foco es Cabrera Eduardo Cabrera. Ahora ya. Otro que está ausente es Corcos. Corcos. Sí, está encendida mi cámara. Habilite su cámara, Corcos. Está encendida. Paniagua Pérez tampoco está. Son dos que faltan entonces. Ingeniero, estoy entrando con la computadora Paniagua. y con el celular. Yo también. Bueno. Tengo activada la cámara del celular, ingeniero. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a indicar previamente? Es decir, de que en el presente curso vamos a tomar en cuenta la asistencia, desde luego, tiene su porcentaje de ponderación, y vamos a tomar en cuenta la participación, también tiene su ponderación. En cuanto se refiere a los prácticos, entonces, desde luego, tenemos también un porcentaje de ponderación que lo vamos a presentar para la próxima clase ya en detalle. Se va a tomar 2 exámenes parciales y un examen final. Normalmente el final es un 35% y la suma de los 2 parciales es 40%. En ese caso queda como el resto para prácticos y asistencia y participación, ¿no? Es fundamental la participación porque ahí uno va viendo cuáles son los alumnos que destacan, ¿no? Y tal vez un incentivo también para el resto de sus compañeros para que se apliquen y puedan tener una buena participación. Cuando lo hacen de esa manera, tienen facilidad también de palabra para poder expresar, diríamos, todas sus definiciones o sus dudas, colaborar también en el curso, en el desarrollo del curso, es decir, que pueden haber iniciativas muy interesantes, propuestas interesantes de solución. Entonces, todo aquello se va viendo en el transcurso del semestre prácticamente, ¿no? Entonces, es bueno que lo tomen en cuenta y así se les va a facilitar entonces el hecho de tener que responder a las preguntas que se le vaya haciendo, les va a facilitar también para el examen. Entonces yo me voy a quedar con un grupo, pero eso no quiere decir que voy a ignorar lo demás para que mi pantalla sea grande nada más. Después voy a ir abriendo para preguntar uno a uno todo lo que entendieron en lo que vamos a ir viendo en esta clase.
voy a admitir a uno más y voy a quedarme con estos estudiantes. De pronto están en directo esto, ¿no? Los otros los voy a ir invocando cada vez que los necesite. Entonces, ¿de qué se va a tratar este curso? La madera y su aplicación en la construcción, desde luego, ¿no? Entonces, tendríamos que empezar a definir el material madera. ¿Cómo haríamos una definición corta? Y entendiendo de que ustedes ya han hecho unos cursos donde han visto también el tema, la parte de colegio también han visto la importancia de la madera, de la importancia de los árboles en realidad, y cuando se habla de la madera, ya pensamos también en su aplicación en la práctica. Pero podíamos intentar así, sí, más decir qué entendemos por este material madera, cómo lo definiríamos. Entonces yo voy a agarrarme, por ejemplo, del primero que encuentre por acá, y voy a decir a Magariño, por ejemplo, ¿cómo podría definir este material madera? Es un material de construcción de origen orgánico. Eso es, origen orgánico. Ya, ¿alguien más puede aumentar algo? Paniagua, por ejemplo. La definición está bien, pero podemos abundar en la definición. Sí, como dijo el compañero, es un material de construcción alternativo a lo que es el hormigón armado, ¿no? Y también, según esa diferencia, puede variar el costo en los diferentes proyectos. Ya, cuando hablamos de un material que vamos a destinarlo a la construcción, entonces es importante también referirse a la composición de este material, qué es lo que lo compone, ¿no? Así como hablamos del hormigón, por ejemplo, de su composición, también la madera tiene su composición de elementos que debemos enumerarlos. Si que se tratan de los principales, tal vez nos podrían decir unos 3 elementos, nos podría decir este señor Paniagua Pérez. ¿Qué dice Paniagua Pérez? La tensión, deformación y no recuerdo muy bien los otros, ingeniero. Ya, ¿qué es lo que nos dijiste primero entonces? Bueno, esas serían una de las propiedades de la madera. Ya, Que, el siguiente entonces, vamos a pedirle a Corcos Díaz Sara, a ver, que abunde un poco más en la definición. La definición de la madera, Inge. Sí, de la madera, la composición. A la composición. ¿Qué elemento principalmente lo compone? El carbono podría ser, Inge. Carbón, sí. Tronco. El oxígeno, Sus ¿ya qué más? su corteza, ingeniero. Oxígeno y el hidrógeno, ¿no? ¿Cómo? Hidrógeno, también. Sí, también hidrógeno. Ya cuando estamos hablando de su composición química, esos son principalmente esos los elementos que lo componen, ¿verdad? Cuando hablamos ya de su origen, este es un material natural, decía uno de sus compañeros, entonces, que está constituido entonces por elementos como el carbono, el hidrógeno, el oxígeno principalmente, ¿no? Y que se lo destina para la construcción, podría ser la definición, ¿no? Material orgánico que generalmente se lo utiliza en su estado natural y se lo utiliza en la construcción, entonces, ¿no? Y así entonces llegamos a entender de que vamos a tener que conocer ciertas propiedades para poder utilizar este material, ¿no?
así material como la madera, entonces requiere de un estudio en laboratorio para determinar sus propiedades que nos interesan para el cálculo estructural especialmente, ¿no? ¿Cuáles son esas propiedades? Nos preguntamos. Entonces son propiedades físicas, mecánicas y propiedades dinámicas, por ejemplo, ¿no? Pero si es que agarramos las propiedades físicas, ¿de qué propiedades físicas estaríamos hablando? Le preguntamos a Jorge Renato Rivera. ¿Cuáles serían las propiedades físicas que nos interesan de la madera? ¿Ya? No recuerde, Julio César Calizaya. Propiedades físicas que nos interesan de este material madera. Propiedades físicas sería la densidad, peso específico, Ya, densidad, densidad está real, muy bien. ¿Qué más? densidad real, peso aparente, eso nomás, contenido de humedad. Contenido de humedad, bueno, está muy bien. Dice, ¿qué propiedades nos va a interesar como propiedades físicas? Dice, la densidad. Esta densidad puede ser densidad en seco, densidad en húmeda, densidad básica en realidad también, pero principalmente entonces en general sería la densidad que nos interesa, el contenido de humedad que hace que varíe la resistencia de la madera de acuerdo a ese contenido de humedad. Y la contracción volumétrica, que tal vez es importante, porque la madera al perder humedad, al perder agua, reduce sus dimensiones, tanto radial como tangencial, como longitudinalmente. Entonces, haciendo un repaso de las propiedades, diríamos física, densidad, contenido de humedad y contracción. Cuando hablamos de propiedades mecánicas, ¿de qué estaríamos hablando? Corco Díaz Sara está fuera de foco. Y ahora puede contestar Corcos. Propiedades mecánicas ahora. ¿Podría ser la resistencia, Inja, tracción, compresión? Así es, todo lo que se refiere a resistencia, entonces está englobado en esas Diferentes propiedades esfuerzos que mecánicas. se Puede ser provocan en la entonces madera. resistencia a la compresión paralela a la fibra, resistencia a compresión perpendicular, resistencia de compresión oblicua también, podría ser, ¿no? Entonces son valores distintos que aparecen cuando se trata de una madera, de un material como la madera. No son las mismas propiedades en las diferentes direcciones de orientación de la fibra. Entonces tenemos propiedades mecánicas como la compresión paralela, compresión perpendicular, el corte, ¿no? Paralelo también puede ser, corte perpendicular, puede ser la flexión, por ejemplo, resistencia a la flexión, deformación, el módulo elástico también cuando se lo define, es una propiedad mecánica. Puede ser, por ejemplo, dureza, puede ser, por ejemplo, también características como cisalle, que es el corte, decíamos, cisalle o corte es lo mismo, o clivaje, también es otra resistencia que se mide cuando la madera tiene la tendencia a rajar, ¿no? Eso es clivaje. Pero puede haber resistencia a la tracción también. Entonces vean que varias propiedades estamos enumerando y lo vamos a resumir nuevamente. Es decir, que propiedades mecánicas como compresión paralela a la fibra, como tracción, compresión paralela a la fibra, compresión perpendicular, compresión oblicua. Tracción puede ser tracción paralela, tracción perpendicular. Corte paralelo, corte perpendicular a la fibra. Dureza, clivaje, flexión, principalmente eso, ¿no? Te hace ensayos también para lo que significa la capacidad de resistencia para las uniones, por ejemplo, clavos, uniones con clavos, ¿no?
cuánto resiste un clavo de ciertas dimensiones para poder tener ese valor y dimensionar el número de clavos que necesitamos para una determinada unión. También entonces hace ensayo para perno, cuánto es la capacidad de un perno de ciertas dimensiones para conectar piezas de madera. Todo eso serían propiedades mecánicas que también debemos conocerlas para poder hacer el dimensionamiento de nuestra estructura. Y las dinámicas son para golpes repetidos, por ejemplo, ¿no? Vibraciones, pero que también podemos englobarlo entonces en nuestra necesidad de conocer las propiedades de este material madera. Cuando hablamos de la madera, y hemos hablado de sus propiedades, la etapa en que se puede definir el proceso, digamos, el proceso hasta llegar a la parte de aplicaciones, sería que pasa por una etapa de aserrío, ¿no? Cortar la madera, quiere decir. Y eso se lo hace en base a ciertos requerimientos, ciertas necesidades, para decir, si quiero tablas de 1 pulgada, ¿no? Tendré que hacer un programa de corte en la sección transversal del tronco y decir cuántas tablas me van a salir, por ejemplo, y de 1 pulgada y de qué dimensiones, ¿no? Y entonces, el aserrío puede uno planificarlo. Puede cortar madera de 2 pulgadas, por ejemplo, de espesor para tener tablones. De esos tablones sacar vigas, viguetas también. Pueden tener también esquemas de corte para 4 pulgadas, 6 pulgadas, para columnas ya serían eso, ¿no? Hacemos uso entonces de un programa que nos permita determinar cuánto de madera vamos a sacar de una determinada tronca. También se puede decir troza, tronca o troza se podría decir. Pero una vez que tenemos ya cortada la madera, pasa a otra etapa que es para determinar las propiedades físicas que estábamos hablando y propiedades mecánicas que estábamos recordando hace un instante, ¿no? Propiedades físicas y mecánicas, ¿no? En esa etapa ya se puede determinar esto. Y luego hablamos de la preservación, es decir, de que habrá que hacerle tratamiento a la madera. Algunas especies sí lo necesitan con mayor importancia que otras. Preservación va a significar entonces permitir que la madera conserve sus propiedades cuando se evita que sean atacadas, por ejemplo, por organismos, que se los denomina organismos xilófagos, ¿no? Organismos xilófagos, que se alimenta de la madera, xilófago, con X, xilófago. Vamos a ir recordando unas palabras para referirnos a la parte de madera, entonces. Organismos xilófagos, quiere decir que se alimentan de madera. Entonces, en la preservación se hace uso de sustancias tóxicas para esos insectos. También hablaríamos de la comercialización, ¿no? Cómo se comercializa la madera. Y la madera se la comercializa para el mercado interno en pie cuadrado. Ustedes ya han debido comprarle una vez madera, entonces cuando piden cotización, le hacen así por pie cuadrado. Y de esa manera entonces se establece un precio para una unidad patrón, que sería un pie por 1 pulgada de espesor. En realidad es un pie cuadrado. Un pie cuadrado. Le ponemos un precio, por ejemplo, el tajibo puede ser $1, o digo, $2 el pie cuadrado, podría ser el tajibo. Podría ser el yesquero, por ejemplo, $0,5 por pie cuadrado, más barata, madera que es para encofrado. Tajibo es para estructura, es decir, de columna, viga, ¿no? Una madera que no necesita preservante, diríamos, porque es dura.
Entonces, importa la preservación, importa la comercialización, ¿no? En cuanto a las aplicaciones, diríamos que la madera es el material con el que se puede construir íntegramente una vivienda. Y ahí nos vemos la importancia entonces de este material en todos los tiempos, ¿no? Es el material con el que se puede construir completamente una vivienda. Y veamos si eso es verdad. Si empezamos por la cimentación, podemos hacer, por ejemplo, cimientos tipo pilote para la madera, de madera para nuestra estructura. Podemos hacer un envigado sobre esos pilotes y podemos sobre el envigado poner tablero, ¿no? Y todo lo que son paredes también, cubrirlo de estructura de madera con tablero. En la cubierta también la cercha de madera, el cielo falso también de madera, ¿no? Y en la antigüedad lo que hacían cuando no se tenía el vidrio, por ejemplo, la madera también cumplía esa función, que se hacían especies de persianas, ¿no? Que cumplían esa función, ¿no? Entonces es el único material con el que se puede construir completamente una vivienda, diría, para darle el relieve y la importancia de vida, ¿no? Pero también nos va a interesar en nuestro tema, nos va a interesar también referirnos a lo que conocemos del hormigón ya, que conocen también ustedes, lo que se refiere a tecnología del hormigón. Vamos a recuperar esos conocimientos para aplicarlos en realidad aquí. Pero, ¿por qué tenemos que aplicarlos si estamos hablando de madera, diríamos? Pero es que también la aplicación no solamente es estructuras de madera para vivienda, para puentes, sino también para encofrado, ¿no? Esta es una aplicación que cuando aparece el hormigón, entonces hay una nueva aplicación para la madera encofrada, ¿no? Y en los encofrados, entonces, están sometidos a cargas, ¿no? Que tenemos que tomarla en cuenta para el dimensionamiento de esa estructura. Al cabo, el encofrado es una estructura que nos sirve para dar forma al hormigón, ¿no? Y tiene que estar calculada entonces para lo que corresponda de carga. ¿Qué carga sería? La carga del hormigón como peso propio. Entonces ahí ya tenemos que tener idea de cuánto es el peso específico, por ejemplo, del hormigón, ¿no? Tenemos que saber cómo determinamos también la carga horizontal. Y dirían, ¿por qué va a haber carga horizontal con el hormigón? Pues el empuje que puede provocar en los tableros laterales, por ejemplo, ¿no? Es una fuerza horizontal. Entonces, ¿cómo calculamos esa fuerza horizontal, ¿no? Entonces, tenemos que saber también cómo conseguimos este material, el hormigón. Decir que vamos a usar arenilla, vamos a usar ripio y vamos a utilizar agua, ¿no? Cemento. Entonces, no importa en su composición esos elementos que concurren y se establecen, por ejemplo, se establece la consistencia, que es importante, un valor de consistencia que nos indica qué es esta consistencia, diríamos. Esto es hormigón. La consistencia, ¿qué nos está indicando? Vamos a preguntarle ahora a otro grupo de alumnos, diríamos a Torres Quintana. Si recuerdas de tecnología del hormigón, ¿qué significa consistencia? Término de consistencia, Torres Quintana. Sofía, entendió la pregunta Sofía, ¿verdad? Ya. ¿Qué entendemos por consistencia, dice, del hormigón? Fluido está, ya sea si tiene mucha fluidez o poca fluidez, y esta consistencia se alcanza en no más de 25 minutos, creo. A Y ver, la ¿qué diría? Si puede consistencia complementar llega a choque. cero. Ya. Choque, si puede complementar a él.
Ingeniero, sí, es el grado de fluidez que tiene el hormigón al momento del preparado. A ver, de nuevo. Es el grado de fluidez que tiene el hormigón en el momento de la preparación. Ya. ¿Cómo ser qué? Mm, bueno, el grado de la fluidez en este caso es Así es. Así característico. entonces puede ser seco, puede ser fluida y qué más. Y pastosa. Pastosa, así es, cemento. Podemos tener tres resultados y que eso se lo mide en el asentamiento, ¿verdad? Sí, del cono de Abraham. Del cono de Abraham. Pero entonces vamos a refrescar también nuestra memoria, nuestro conocimiento, sabiendo que el cono de Abraham es una herramienta que utilizamos justamente para determinar estos asentamientos. ¿Y qué dimensiones recordamos para el cono de Abraham? Robles, a ver, Robles Campos. Si es que no tuviéramos de dónde comprar, pero si tenemos conocimiento podríamos mandarnos a fabricarlo con las medidas. ¿Qué medidas tendríamos que hacer? Según ASTM, American Society for Testing Materials, ¿no? Sociedad Americana para el Ensayo de Materiales. ASTM, todo. La resistencia ahora del hormigón. ¿Qué dimensiones tiene nuestra probeta? Sarabia Valverde. La probeta de control. ¿Qué No recuerdo. diámetro y qué altura? Sarabia, No recuerdo, ingeniero. ya no recuerda. ¿Y Ramírez? Teresa Quiroga. Tercero Quiroga, tercero Quiroga. Tercero, quiero. Normalmente es de 6 por 12 pulgadas. 6 pulgadas por 12 pulgadas, ¿no? No, Y es 4 por fácil, 8. fácil de recordar tal vez. Pero por ahí alguien me pidió de que hagamos recuerdo también de la varilla para la compactación. ¿Qué dimensiones tiene la varilla? Vamos a pedirle a Huanca Colque. Eh, Buenas tardes, ingeniero. Sí, buenas tardes. Si no recuerdo, la barrilla creo que era unos 40 centímetros a 50 centímetros. Y el diámetro importa también. No me acuerdo del diámetro. El diámetro no lo recuerda. A ver, vamos a tener suerte con Butrón Barba, aunque está fuera de foco. Lo mismo. No quiero opinar Barba. No, ingeniero, no lo escuchaba. Manrique está con la respuesta correcta ya. ¿Qué diámetro, qué longitud, Manrique? Por No ejemplo, me en tu acuerdo. obra se perdió la barra y te dice el capataz, pero ingeniero, no fabriquemos. ¿De qué dimensiones voy a hacerla? Tienes que tener en la mente ya eso, ¿no? ¿De qué dimensiones voy a Varilla cortar de la un barra? cuarto. ¿Ah? La varilla de un cuarto puede servir, ingeniero. La de 6 milímetros. Suárez Paniagua, ¿qué diría? ¿Qué nos ayuda a ver? Y está apurado el capataz porque está queriendo hacer un control y te dice, ya pues ingeniero, te dice, apúrese, me perjudica el avance de mi obra. Entonces tiene que tenerlo en la cabeza todo aquello. 5 sobre 8 pulgadas, ingeniero, y 24 de largo. A ver, vamos a ver. Choque Pérez, ¿no? Ya, ¿qué dice Choque Pérez? Es de 5 octavos y de 60 centímetros de largo. Así es, 5 octavos de pulgada, pero eso para memorizarlo y no olvidarse nunca, ¿no? Porque siempre van a estar apareciendo esas preguntas en su obra, si es que usted es un constructor. Y entonces 60 centímetros de largo, dice, ¿qué será relacionado con pie? Serían 2 2 pies, pies. ¿no? 2 pies, ¿ve? Y el otro es 5 octavos de pulgada, es 16 centímetros, ¿no? Así es.
Entonces, y uno diría, pero ¿por qué tengo que hacerlo de esa manera? ¿No? Eso es para que sean validadas por las normas de ensayo de materiales, para que sus resultados en resistencia entonces sean validados. Tiene que estar también el procedimiento de acuerdo a las especificaciones que nos dan las normas. Y es importante entonces. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué viene luego? Y los áridos, es decir, la producción de áridos. ¿Por qué nos interesa también para poder hacer nuestro hormigón y determinar el empuje que va a tener en la estructura? Entonces, en cuanto a los áridos, nos estamos refiriendo a ripio y a la arenilla, ¿no? Y nos vamos a referir a la producción que puede ser manual, ¿no? Una producción mecanizada también, una producción en plantas de chancado, otras, ¿no? Esta es costosa, digamos, en su inicio de la construcción de hormigón en Santa Cruz. Lo que se utilizaba era esta producción manual, ¿no? La producción manual. Y después ya cuando van apareciendo más volumen de hormigón, se van haciendo edificios, por ejemplo, ya no, esto no abastece, ¿no? Esto es lo que entra en juego, y desde luego esto también, ¿no? ¿Y desde cuándo se empieza en Santa Cruz a hacer dosificación ya en forma científica para decir y tener controles para cumplir las exigencias de las normas? Cuando ya hay construcciones de edificios de altura, entonces hay normas que cumplir. Por ejemplo, en el tiempo en que se construía el aeropuerto de Birubiu, ¿no? Había una luces grande, es decir, luces grandes significa 11 metros de distancia entre columna y columna, ¿no? Cuando entran al edificio del Banco Nacional, ustedes pueden ver esa solución que se da, son casetones grandes que se establecen para una losa de altura grande también, correspondiente a los 11 metros de luz. Entonces así van apareciendo exigencias que ya uno tiene que pensar en hacerlo más científicamente todo lo que es el control, ¿no? La dosificación del hormigón para no tener sorpresas, ¿no? Y de ahí para adelante entonces ya se establece esta chancadora y aparecen también nuevos productores de agregados que vamos a verlo enseguida. ¿Qué es lo que nos interesa de un hormigón? Dice, para que tengamos un buen resultado, desde luego una dosificación correcta, ¿no? Que se refiere, por ejemplo, a la relación agua-cemento, que es importante para establecer la resistencia, y la consistencia del hormigón, medida, diríamos, en la condición de seco, pastosa o fluida. Esta es la condición que utilizamos para nuestros cálculos de empuje. No es para la seca, no es para la fluida, sino es para la pastosa. Si lo hace fluida quiere decir que está fuera de norma, ¿no? Se le va a abrir el encofrado, no va a decir que estaba mal calculado, se le va a abrir, se va a deformar demasiado porque su hormigón está mal hecho. Cuando tome la resistencia, seguro que se lo van a rechazar, ¿no? Así es, si hay control, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de cemento Portland, que es el que interviene. Su característica lo mide este Portland por el tiempo de fraguado que tiene, inicial de fraguado. Ustedes recuerdan también de los ensayos que hacen en el laboratorio, cómo se determina el ensayo, cómo se determina el inicio de fraguado. Le vamos a preguntar a Efraín Valdés Carvajal, que está oculto. Efraín Carvajal. Y ahora Efraín Carvajal está en vivo. ¿Qué diría? ¿Con qué se hace, cómo se hace el ensayo? Nos va a refrescar la memoria, Carvajal, para determinar el punto inicial de fraguado. Y el punto final también, ¿no? Si no recuerda, no importa, dice paso, dice. Ya pasa. María Gutara. María Gutara no nos está escuchando. Manrique.
No, ingeniero. Ya. A ver, alguno que sepa, entonces vamos a probar con algunos del conjunto. ¿Cómo se establece el tiempo inicial de fraguado y el tiempo final, ya cuando endurece el hormigón? Ingeniero, es con el ensayo de la aguja de Vicat. Así es. A ver, vamos a buscarlo al estudiante que está. Ingeniero, Ya. con la aguja de Creo que Vicat eres José Gabriel. en Ya, un poquito consistencia enfocado normal. mejor, es que no te vemos. Ya. Con el Baja ensayo de la baja aguja de Vicat. ahora sí, ya. Con el Ahora ensayo, definimos, a ver, ¿qué es? con el ensayo de la aguja de Vicat, cuando esa mezcla pastosa está en consistencia normalizada, normal. Ya, pero, a ver, describirnos el ensayo. Primero se debe asegurar de que la pasta de agua con cemento esté con una determinada cantidad de agua, con lo que se denomina consistencia normal o Ya, normalizada. Luego se coloca en un molde troncocónico y hay un sistema con una aguja que se debe dejar caer constantemente y también tiene un espacio de separación entre cada intento. Y cuando la aguja ya no entra, significa que ese es el tiempo de fraguado final. así es. Entonces, cuando ya va insinuando alguna penetración negativa, ya es Sí, el inicio de fraguado. Es decir, cuando no penetra, es el punto final, dice, ¿no? Vean y uno diría, ¿qué importancia tiene en lo que estamos viendo nosotros de madera? ¿No? Siempre estamos hablando de la consistencia normal, él lo ha dicho también el estudiante, y esa consistencia es para la que nos va a definir el empuje en el encofrado, el empuje horizontal, diríamos, en el encofrado, para poder calcular entonces la separación de los elementos y que tenga cumplida la deformación y la resistencia que no se sobrepasen, la resistencia límite que no se sobrepasen, estamos hablando de la madera, ¿no? Entonces, ingeniero, y también el tiempo de desencofrado. también para el tiempo de mezclado, pero también para el tiempo de vibrado. No se puede vibrar más allá del límite inicial de fraguado. Si ya está fragado, no vamos a perturbar esa paz que tiene el hormigón. Ya está él en proceso químico de transformación, ¿no? Entonces ya no se permite vibrar por eso, ¿no? Bien, hay que entenderlo de esa manera, entonces, para darle la debida importancia a todo lo que es los ensayos de materiales, ¿no? La tecnología del hormigón. En realidad, hemos hecho un repaso de lo que nos interesa aquí y vamos a seguir entonces con la producción ahora. Cuando hablamos de la producción manual, así es que se hacía antes, ¿no? Una zaranda y como herramienta una pala. De luego, lo que pasa, podríamos entender que es arenilla y lo que queda es ripio, ¿no? Una clasificación en dos partes nada más. Pero este puede tener demasiado fino, ¿no? Elemento fino. Entonces, en su inicio se hacía así la construcción del hormigón, ¿no? Pero ya cuando se lo hace más científicamente, cuando se habla de las curvas granulométricas, ¿no? Que nuestros agregados deben estar dentro de esas curvas madre que se llaman, entonces los resultados que esperamos son los que realmente se exigen, por ejemplo, en las normas, ¿no? Y para eso entonces nos falta algo aquí, un tamisma para clasificar el otro tamaño más pequeño, ¿no? Y entonces pasamos a esta otra herramienta rudimentaria que ven acá, pero que la vamos a descubrir enseguida y vamos a ver de qué se trata. Ya, esto ya a partir de esta época, mire, que podríamos decir que es reciente, ¿no? Del año 2000 para decir, ¿no? 1996. Una producción ya mecanizada de árido, ¿no? Que surge a raíz de que
mineros que trabajaban en el río Kícer, en la explotación de oro aluvial, y lo hacían con este procedimiento, ¿no? Pero cuando terminaron su contrato se vinieron a producir áridos a Santa Cruz, y fue una gran cosa, porque esto sí lo clasifica, lo limpia, lo lava, todo lo que ustedes pretendan del agregado, lo va a hacer esta pequeña maquinita, ¿no? ¿Qué entonces? ¿Qué consiste? Dice, es una bomba que tenga capacidad para suspender en 6 pulgadas de diámetro, una tubería de 6 pulgadas de diámetro, hasta una altura donde acomodamos zaranda también aquí. Zaranda, ¿no? Ya no es una sola, sino son 2 ahora, ¿no? Entonces, aquí podemos disponer de un turril, es decir, un recipiente grande para que no se disperse con el bombeo el árido y caiga a la zaranda. Ella se desplaza por gravedad, ¿no? Y entonces los tamaños más grandes van a quedar acá. Los tamaños medianos van a quedar acá. Y los tamaños finos van a quedar acá, ¿no? Entonces tenemos arena, arenilla y ripio. ¿Cuál es el material que vamos a usar para la unión? Este y este. Este no. ¿Para qué nos servirá? Esto es únicamente para revoque o para asentar baldosas, asentar cerámica, ¿no? Pero este y este, no sé si es que uno en la dosificación por volúmenes que pueda hacer, si mete esto pensando que es esto, la resistencia en lugar de ser 200 arriba, va a ser de 150 tal vez, y ya no sirve ese hormigón para lo que usted ha dimensionado. ¿Qué es entonces? ¿En qué consiste acá? Desde luego hay que hacer aquí una pequeña fosa. Estamos marcando el nivel del agua, estamos en el río, ¿no? Aquí hay agregado fino, grueso, y se bombea desde eso. Por eso la bomba es una bomba potente, ¿no? Que bombea eso. Para ir alimentando este depósito, entonces va desgranando desde acá y desde acá con esta otra bombita, con presión, ni siquiera pala se necesita, ¿no? Y se va derrumbando, diríamos, desde acá a la fosa, y así se bombea. Y esta es la inicial, comparada con la manual que tenemos, ¿no? Vean entonces que esta producción ya es grande, ¿no? Ya abastecía la construcción ya de edificios de altura, ¿no? Y son varios lo que hacen. ¿Por qué lo hacen así tan rudimentario? Porque mucho riesgo hacer estructuras fijas ahí en el río, tampoco se lo permitiría, porque viene una riada y se lo lleva todo, ¿no? Entonces ellos lo que hacen es desarmarlo cuando hay posibilidades de lluvia y esperar después que pase para que empiecen de nuevo. Y vamos a ver la parte rústica misma aquí. Así es. ¿Eh? Así hay, pero varios de estos, ¿no? Esta es la idea, ¿eh? Varios de estos. Ahí se ven las bombas. Bueno, hemos visto algo de la producción y ahora nos vamos a hablar de una parte de estructura misma. Estas son estructuras para encofrados de madera, ¿no? Entonces tenemos que hablar de qué madera podemos echar mano para este trabajo. Y diríamos que si vamos a hacerlo con madera, entonces podríamos escoger un material que tenga ciertas características, decimos. ¿Qué características son las importantes? Vayan tomando nota de eso porque vamos a preguntar. Son resistencia, duración, trabajabilidad y economía, ¿no? Tal vez el término que merecería una explicación es el de trabajabilidad, ¿no? Porque lo demás se entiende. En lo que se refiere a trabajabilidad, estamos entendiendo de que es la facilidad que tiene, que permite la madera para la inserción, por ejemplo, de clavos. Otra sería la facilidad para el corte, es decir, el aserrío, ¿no?
porque es una madera que permite entonces la serie, estaríamos hablando de una madera intermedia. ¿Y cuáles son esas maderas? Dice aquí. Así en forma ordenada podríamos decir que para tablero, por ejemplo, yesquero, puede ser una de las principales, Vibosi, Ochoa, esas son las que se utilizan, ¿no? Y la madera multilaminada también, 8O es aquí. 8O, así es. Vibosi, está bien. Yesquero, madera multilaminada. Tablero multilaminada. Esto es de productos de la industrialización ya. Madera laminada. Vamos a ponerle aquí, que es producto de la industrialización. Industrialización, vamos a poner. Y el producto de la industrialización. Viga y vigueta también podemos usar yesquero, verdolago, palomaría, almendrillo, pero no ochoa, ochoa ni vibosi, son muy blandas esta madera para ese trabajo. Para puntales, podemos hacer uso de madera cerrada y madera rolliza. Y desde luego también puntales metálicos, pero como el tema es de madera, vamos a referirnos a la madera. Cuando son madera cerrada, puede ser yesquero, verdolago, almendrillo, igual que acá en la vigueta, diga, pero las dimensiones que se exigen como mínimas serían de 3 por 3 pulgadas. Cuando son rollizos, escuta, pino puede ser, diámetro mínimo 4 pulgadas sería. 4 pulgadas. Vean que ya aquí estamos hablando de límites, ¿no? Para poder aceptar o rechazar un trabajo. Eso entonces, para lo que significa la madera. Cuando ya vemos la aplicación de esta, entonces encobrado, estamos refiriéndonos a encobrados de madera, ¿no? Vamos a hacer uso de esta lámina, donde mostramos este puente. Este puente. Y la viga, ¿cómo la construiríamos? Esta viga, aplicando ya todo lo que sabemos de materiales de madera. Entonces, podríamos hacer una nivelación, por ejemplo, en el terreno aquí, donde vamos a poder construir 1, 2, 3 o más partes de vigas, ¿no? Vamos a hacerlo por partes. Entonces, hacemos una plataforma, ¿no? Bien nivelada, aquí bien compactada el terreno, bien nivelado. Sobre eso ponemos este tablero, que va a ser el tablero de fondo para nuestra viga. Aquí estamos dejando al descubierto de ambos lados el tablero lateral, que es el que va a estar compuesto de madera y metal seguramente. Esta es una parte metálica, ¿no? De cierre de ambos lados, lateral, o digo final de ambos, y se van a construir, se van a hormigonar este y este, se va a dejar un espacio que con el mismo espaciamiento aquí intermedio. Esa es nuestra planificación. Entonces, ¿qué hacemos? En esta etapa vemos que ya está la armadura. Una vez que se niveló y se puso el encofrado del tablero de fondo, se pone la armadura, se pone estas tapas finales, se ponen las vainas, estas son las vainas para el post tesado, ¿no? Para meter los cables acá y tesarlo. Se pone toda la armadura de los planos. Se ve que los estribos, estos son estribos, esta es una viga ahí, esta forma va a tener esta viga.
se ve que los estribos sobrepasan este nivel de hormigonado. Pero ¿cuál es la razón? Es porque ellas van a servir de armadura de espera para armar la losa arriba, en una siguiente etapa. Entonces se lanza esta viga o se monta esta viga sobre la columna y después ya se encobra para la losa. Eso es lo que se hace en esta primera etapa. Si seguimos para adelante, vamos a ver aquí que ya se está poniendo los laterales, ¿no? Estamos poniendo los laterales acá. Con esa forma. Este tablero puede ser de madera y toda la estructura metálica puede ser. Y sustento aquí por unos pernos que van a servirme para desencofrar rápido, para resistir el empuje lateral. Y este es el que se ha hecho en una segunda etapa, ¿no? Ya aprovechando los moldes de esto, esta copia entonces de fosa y espiga también se reproduce ahí. Uno puede poner un tergopol, por ejemplo, aquí para que no se adhiera, y ese sería su límite, ¿no? Pero así tiene que encajar, de esa manera. Estos puntitos que ven acá son de los pernos que sirvieron para evitar que se abra estos tableros, que son responsables entonces de la posición de este tablero lateral. Pero se lo reaprovecha. Entonces, ¿cómo se hace para reaprovecharlo? Se pone una vaina de tubo de PVC, ¿no? Si el perno es de media pulgada, por ejemplo, se pondrá de 3/4, va a entrar bien. Y después se saca fácilmente el perno, ¿no? Se lo recupera. Ese es el procedimiento. Aquí ustedes han debido ver tal vez ya en fundaciones, pero si no, todavía no lo han hecho, podemos referirnos por lo menos a lo que se hizo en este puente. Estas son tubulones, ahí estamos hablando de tubulones, que no son nada más que unos tubos de hormigón que se los va cargando como peso. Aquí se ve, eso es lo que se ve aquí, lo que sobresale, y nos sirve para montar la campana neumática. Esta es una campana neumática. Cuando se trata de trabajos cercanos a un río, por ejemplo, el nivel freático está muy alto, ¿no? Y cuando se hace una perforación, entonces se inunda de agua y se derrumba todo el resto, se va tapando, ¿no? Entonces, para que no suceda eso, se utiliza esta técnica de darle presión a esta cámara. Esta es una cámara herméticamente cerrada, que inyecta entonces ese aire a presión acá en el tubo, y esa presión supera la presión que ejerce el agua, entonces no permite que entre el agua. Trabaja en otras condiciones, diríamos, el operario que entra. Esto tiene que tener acceso a un hombre aquí adentro. Entonces no puede ser un diámetro pequeño, sino son diámetros grandes. Y decir que sea de 2 metros, 1,5 metros, ¿no? Entra perfectamente un hombre que va a trabajar aquí escarbando en el fondo, ¿no? Y sacando y botando por acá. Hay otro elemento aquí para la descarga, ¿no? Así es. Entonces, es como un topo, digamos. Está escarbando allá en forma manual y el tubo va descendiendo entonces en la medida que va escarbando allá. Pero él tiene que estar entonces en unas condiciones de trabajo diferentes a del ambiente, ¿no? Y cuando sale, no puede trabajar tampoco 8 horas, para decir allá, trabajará la mitad de tiempo, si es que así se lo decide por la profundidad en que está. Y una vez que tenga que salir, también se despresuriza a una recámara donde él se sitúa para despresurizarse en un cierto tiempo y salir recién al ambiente, ¿no? Diríamos lo que hacen también los astronautas, ¿no? Si es que ustedes han leído la prensa, es lo mismo. Pero esta técnica se ha usado de mucho tiempo atrás, ¿no? Especialmente en los
si se va a hacer, por ejemplo, trabajo en el mar o en ríos profundos, ¿no? Entre medio de ríos que haya, por ejemplo, una fundación de este tipo, es con este sistema que se hace. Pero aquí en los ríos también cercanos se han hecho, ¿no? Cercanos a Santa Cruz. Ya, ¿qué es lo que vamos a tener después de importancia en nuestro recorrido por este campo? Es decir, encobrados de madera ya para edificaciones, ¿no? Y es bueno que vayamos mentalizándonos con los nombres, decíamos, y hablamos, por ejemplo, de este tipo de escalera. Esta le vamos a llamar escalera recta, porque son conformadas entonces de esa manera, con piezas rectas, y a estos elementos de aquí que marcan las huellas y las contrahuellas, le vamos a llamar tablero de contrahuella. Este tablero lateral, tablero de fondo, ¿no? Así es. Esta escalera puede ser anclada acá en la losa y anclada en la otra losa de abajo, y que todo esto trabaja en voladizo, depende del cálculo, ¿no? Pero puede ser también que se ponga un apoyo aquí, por ejemplo, que hayan columnas y vigas, que es lo normal, ¿no? Pero cuando se quieren soluciones limpias, esto puede ser en voladizo también. Trabaja bien. Esta es una escalera muy difícil para construirla y tiene que ser un experto que lo haga. Si no, va a tardar mucho tiempo. Un ingeniero que lo supervise va a estar bien. Esta es una escalera helicoidal, ¿no? Este es un encofrado para losa llena. Para decirle que esta es una maqueta que ustedes pueden observarla al vivo, ahí en el laboratorio hidráulica. Entonces, para ver todo lo de otro, y está hecho a escala, ¿no? Está hecho a escala todo. Y entonces, para que tengan una idea cabal de lo que se hace, para que lo miren por debajo, por encima, está ahí entonces dispuesto. Hay varias estructuras que están dispuestas, de puentes, pequeños puentes, tal vez que no se las han mostrado a ustedes, pero no hubo la oportunidad tal vez de hacerlo en los cursos anteriores. Pero vayan y visiten esa exposición, ojalá que la tengan ya desempolvada, porque hubo mucho cierre, ¿no? Dos años. Entonces ahí tienen cualquier duda, ustedes pueden consultar a esta maqueta. Si es que esto es 5 metros, y tenemos 50 centímetros, ¿a qué escala está hecha la maqueta? Si esto es 5 metros, en la realidad, pero la maqueta está de 50 centímetros, ¿a qué escala está hecho? ¿Aló? José Renato. ¿Escala 100? ¿A qué escala está hecha la maqueta? Choque Pérez. Escala 1 en 10, ingeniero. 1 a 10. Entonces, la tienen ustedes a 1 a 10. Es una escala importante. Ahí la tienen en el laboratorio. Visítenla y van a tener una idea cabal de lo que es hacer esta escalera. No van a encontrarla en pocos libros, tal vez, van a encontrar algo así. Pero ahí lo tienen en la realidad. Entonces, eso es lo que podíamos ver hasta ahora. La próxima clase vamos a seguir con este tema, mostrándoles estructura para que se entusiasmen un poco ustedes lo que van a hacer de aquí para adelante cuando salgan. Y es lo primero que se van a encontrar es con encofrados también, ¿no? Si van a trabajar en la construcción, todos tenemos pretensión de que nuestros primeros trabajos sean en el campo de la construcción. Otros tal vez lo harán en consultoría, pero para ser un buen consultor se dice que tiene que pasar por la construcción, ¿no? Para que proponga soluciones que minimicen los tiempos, los costos también los minimicen. Entonces tiene que tener experiencia en la construcción, ¿no? Y es por eso que es bueno ponerle empeño a todo lo que estamos diciendo, porque si no van a tener que ir a aprender de los encofradores, ¿no? Pero ya aquí tienen que salir dimensionando esta estructura, sabiendo la parte constructiva más que todo. Y todo esto que hablamos de hormigón, también manejarlo así en forma inmediata para
aplicarlo, ¿no? Ya, esto más vamos a ver. Quiero decir fundaciones, ¿no? Este es un pilote vaciado en sitio, hormigonado en sitio, de una construcción importante para un colegio, y tiene que se está en una etapa entonces de desmoche, así desmoche o desbaste se llama también. Desbastar es cortarlo, ¿no? El pilote. Se lo hace en demasía, el nivel de la fundación del cabezal está más bajo, porque este es hormigón contaminado. Contaminado quiere decir que se mezcló con lodo abajo, porque este es el primer hormigón que se vierte en el fondo del pilote y aparece en esta posición. Entonces está mezclado con lodo, lodo bentonítico también. Este es un hormigón, o digo un pilote hormigonado en sitio con lodo bentonítico. Y el lodo se pone para que estabilice las paredes y no se derrumbe, digamos, no se cierre el pozo, ¿no? Hasta que se ponga la armadura y se vierta el hormigón, ¿no? Ese es el procedimiento, pero aquí está, lo que nos interesa es mostrarle cómo vamos a organizar el encofrado. Entonces, está desmochando el pilote y en la siguiente etapa ya está desmochado, está poniendo un hormigón pobre, por debajo un hormigón pobre para trabajar en forma limpia, 5 centímetros de hormigón pobre se exigen las normas, y sobre eso ya se pone la armadura, ¿no? Y el encofrado. Se pone también unos separadores de 5 centímetros para que el fierro tenga recubrimiento. Este es para 3 pilotes, por ejemplo, ¿no? 1, 2, 3. El eje de la columna se entiende que estaría en el centro de gravedad de ese triángulo que forman los pilotes. 1, 2 pilotes, 3 pilotes, ¿no? A 1/3 de esta altura estaría el centro de gravedad de esta columna. Hasta eso tiene que saber uno, ¿no? Para el replanteo. ¿En qué consiste esto es lo que llamamos encofrado? Que va a tener un empuje lateral, ¿no? Y eso es lo que hay que garantizar, que estos paramentos se conserven rectos, lineales, para que no entre más hormigón de lo que debe, porque si las deformaciones son grandes, tal vez si metemos el doble de hormigón, vamos a salir con los cálculos para atrás, ¿no? Entonces, esa es la importancia de un buen encofrado, que ustedes tienen que revisar. Vean acá, la costumbre ahora ya no es de hacer cimientos para los muros de planta baja, sino hacer directamente una viga portamuro que descarga sobre estos cabezales. ¿Qué están haciéndose eso? Una viga portamuro, que puede ser de unos 30 centímetros de altura, 20 centímetros de ancho, ¿no? Ahí ya se pone la impermeabilización y se ponen los ladrillos. Ya no depende mucho uno de la calidad del material que hay debajo de la viga, ¿no? En otros tiempos se hacían con contrapisos de piedra, ¿no? Y se hacía después hormigón ciclópeo. Ciclópeo es piedra, hormigón más piedra bola grande. Ya no se construye así, sino esta es la forma más práctica ahora. Se recarga un poco más la estructura, pero es mínimo esta, comparada con la carga que le llega de arriba, ¿no? Eso, y aquí, bueno, hasta ahí entonces. Hasta ahí vamos a hacer una pausa y vamos a preguntar algo de unas 3 preguntas para 3 respuestas que espero que sean las que corresponden al tema. A ver, si tenemos suerte. Vamos a observar quiénes son los buenos. Ya, a ver, Juanquina Velázquez, Vilma, no está con su cámara abierta. Una pequeña pregunta, Juanquina. Ya, una pregunta, tienes que abrir tu cámara. Ya. Para de nuestro encofrado hablábamos que el dimensionamiento lo hacíamos para una
cierta condición. ¿Cuál de las tres de las que hablábamos, que era de las de los tres resultados que teníamos, es la que nos permite el dimensionamiento para nuestra estructura? Decíamos consistencia, ¿no? Consistencia, hablábamos de consistencia y habían tres estados, ¿no? Una mezcla seca, decíamos, una mezcla fluida, una mezcla pastosa, decíamos. ¿Para cuál de ellas es la que dosificamos nuestro hormigón, dependiendo que sea, qué parte de la estructura? Por ejemplo, que sea losa o que sean columnas. Va a ser con la intermedia, ¿no? ¿Verdad? Con la pastosa, porque se acomoda bien a la forma que tiene el molde y se puede entonces compactar fácilmente. Si lo hacemos muy seca, la mezcla, por querer ahorrar cemento, diríamos, para que tenga mayor resistencia, diríamos. Lo hacemos muy seca, vamos a tener el problema de la compactación. No se va a poder compactar bien. Si lo hacemos muy fluida, ¿qué es lo que pasa? Ahí es lo que quiero que me ayude. Si hacemos muy fluida va a tener poca resistencia, ingeniero. Menos resistencia, ingeniero. Si el hormigón va a llamarnos la atención, le va a llamar la atención al ingeniero, no controlaste, ingeniero, porque las deformaciones del encuadrado son grandes. El cálculo está bien hecho de tu encuadrado, pero la deformación es grande porque hemos hecho la mezcla muy fluida y el empuje es grande, ¿no? Y entonces puedes salvarle de un papeloma, ¿no? Y tal vez que ocurra eso, porque si no, nos van a rechazar cuando hagamos la prueba ya de los cilindros testigos, nos van a rechazar la obra y van a demoler todo, ¿no? Así ocurre en varios edificios que sucede eso, hay que hacer pruebas y hay dudas, decir, ¿no? Cuando dice el asentamiento tanto, para decir que hay que controlar si es que la resistencia es en toda la columna, en toda el área, y hay métodos para hacerlo, ¿no? Que hay uno que es con testigos que se sacan de la misma losa. Por ejemplo, se puede sacar una probeta y ensayarla, ¿no? De la losa ya construida, ¿no? Otra es con un disparo que se hace para ver la penetración de una boleta en hormigón, y eso mide también la resistencia. Ese instrumento lo tienen en el laboratorio, ambos lo tienen, no sé, el otro de sacamuestras también, pero si tienen un buen control nunca van a llegar, no van a tropezar con ese inconveniente, ¿no? Entonces hay que hacerlo como si fuera para uno mismo, dice. Todo, por más que sea un edificio de pequeñas alturas, tienen que ponerle el empeño para que resulte lo mejor posible, y así está tranquilo uno. El resultado de un trabajo lo recomienda para otro, ¿no? Entonces es bueno entenderlo de esa manera. ¿Qué van a ver? Vamos a hablar con Clavijo Fernández. Clavijo Fernández, si es que está por ahí. Clavijo Fernández, ¿cierto? Cuando hablamos de puntales rollizos, ¿qué diámetro poníamos como mínimo? Tú tienes que abrir tu micrófono. No me acuerdo, ingeniero. Ya. Vamos a ver aquí a Choque Pérez. Choque Pérez. Sí, ingeniero. Huanca Colque, decimos. Antes de poner en el encofrado acá, antes de poner este encofrado, y suponga que hemos llegado al nivel que nos indican los planos, ¿qué es lo que debemos hacer previo a disponer la armadura y el encofrado? ¿Qué trabajo previo?
Manrique Hurtado, ¿puede ayudarle? Vaciar hormigón pobre, ingeniero. Así es, hormigón pobre de 5 centímetros para trabajar en forma limpia y para que no se hunda, digamos, cuando uno trajina por encima de la mano, se hunde, si es que lo pusiéramos directamente sobre el suelo, se hunde los dados de recubrimiento que tenemos y no cumple su función. Entonces el hormigón pobre es el que le da la certeza de que va a ser un trabajo limpio y va a tener un buen recubrimiento de la madura. Igual para esta viga también hay que poner hormigón pobre, 5 centímetros de hormigón pobre. Está bien. Bueno, esto vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y en la próxima clase vamos a continuar, pero quiero decirles que ustedes van a tener todos los textos que usamos en el curso, y van a tener un texto que abarca todo lo que es la parte teórica, y van a tener otro texto que es la parte de encobrado, van a tener otro que se refiere a ensayos de laboratorio, y seguramente en la próxima clase vamos a completar este primer tema con laboratorio también, ensayo de laboratorio. Quiere decir que vamos a procurar hacer algunas clases también laboratoriales ya presenciales, y vamos a hacer más que todo unos 2 pequeños proyectos a través de programas para que ustedes ya se vayan acostumbrando también al uso de esa herramienta. Entonces, eso sería lo que hacemos por hoy, y si es que hay alguna pregunta, entonces no. Y si no la hay, entonces nos despedimos atentamente. ¿Alguien tiene que preguntar algo? ¿Sí? Es una consulta que no llegué a anotarlo y quería tenerlo porque es una buena información. Del tema de los rollizos, el diámetro como mínimo y como máximo, ¿cuáles serían los datos? A ver, tu pregunta de nuevo. En el tema de los rollizos que hablamos hace un ratito también hizo la misma pregunta y yo no pude terminar de anotar, los puntales, el diámetro mínimo y si también hay alguno máximo. Ya, el mínimo decíamos 4 pulgadas, ¿no es verdad? Y para la madera cerrada, 3 pulgadas. Rollizos son aquellos que se los utiliza directamente, ¿no? Haciendo los cortes arriba y abajo y estableciendo la altura debida. Y estos no tienen un eje muy recto. Por eso es que se recomienda poner un poco más de diámetro. En cambio, la de madera cerrada son cortes rectos, ¿no? Por eso se permite hasta 3 pulgadas por 3 pulgadas. Gracias. Ya. Bueno, entonces, si no hay otra pregunta, nos veríamos la próxima clase. Ya van a tener entonces también el texto y un texto guía para hacer los ejercicios también acá. ¿Está bien? Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.